Bienvenidos un día más a estos estudios del libro de Santiago. Hoy Santiago nos dice no jurar. Santiago escribe a una población judía que ha confiado en Jesucristo como el Señor y único Salvador, dejando atrás aquellos ritos, aquellas costumbres, aquellas ordenanzas o mandamientos que estaban en la ley y que era una forma de poder conocer a Dios, pero no era suficiente para darles salvación. La ley tiene un buen propósito, pero no es suficiente para salvar al pecador o borrar sus pecados. La sangre de Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor, es lo único que puede borrar y cambiar esto. Esto lo dice el libro de Hebreos también. Así que Santiago escribe a estos judíos que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, una de las primeras cartas, y que ellos sabían de qué se trataba esto de jurar. Ya en el Antiguo Testamento hablaba sobre el jurar. Hoy, en medio de nuestra sociedad, vamos a ver qué nos dice el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. En medio de nuestra sociedad, hoy igual se ha tergiversado, minimizado y hasta podríamos decir, las personas juran y ese juramento ellos saben que es una mentira. Entonces, debemos de recordar lo que dice Santiago: no juren, nunca juren por el cielo ni por la tierra. Entonces, ¿cómo puedo creer a una persona? Alguien diría, si no me lo jura o no dice te lo juro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo creer? Bueno, esto es un gran problema en la sociedad, porque la sociedad, como no es creíble, y no es creíble porque sigue viviendo y viven en sus mentiras, entonces tienen que usar esta expresión: ya te lo juro por tal persona o por el cielo o por Dios. Y Santiago dice, esto ya no es para los cristianos, no es para nosotros. Entonces, es la sociedad que vive así y tiene que hacer esto, pero la diferencia entre los hijos de Dios es que nuestro sí, como dice otras versiones, deben de ser sí, y nuestro no debe de ser no. Cuando digamos sí, es sí, y cuando digamos no, es no. Para esto es importante que nosotros seamos creíbles, porque si no, las cosas realmente van a ser difíciles en cuestión de relaciones interpersonales. Por eso también hay opción a decir te confirmo. Hay opción a decir no estoy seguro, o decir un sí o decir un no. Pero si tú dices un sí sabiendo que es no, por ejemplo, hay personas que dicen no, sí, yo me comprometo, y al final estás simplemente queriendo evadir el momento, la presión, y en el fondo sabes que no lo vas a hacer. Esto es realmente desastroso en la vida cristiana y no te da credibilidad. Por eso, para que la credibilidad aumente, tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Y no te olvides, si no estás seguro, digas no estoy seguro. No hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en decir te confirmo, no hay nada de malo en decir no, y no hay nada de malo en decir sí, pero no siempre debemos decir sí a todo, porque también tenemos el derecho de decir no, y no siempre debemos decir no a todo, porque también, ¿sabes qué? No siempre tenemos que ser esas personas negativas. Así que aprendamos a manejar nuestras palabras para evitar caer en pecado, dice Santiago, para que no pequen y sean condenados. Porque decir sí y luego no lo haces te hace mentiroso, y la mentira es pecado. Por eso aprende a manejar estos tips que te he dado y que el Señor te ayude. Recuerda, hay muchas otras palabras y no te sientas obligado a decir sí cuando no tienes que decirlo, y no decir no cuando no tienes que decirlo. Que Dios te bendiga y mejoremos en nuestra forma de hablar.